La historia comienza en un pequeño pueblo costero del norte de Europa, un lugar tranquilo donde los días parecen repetirse, calles silenciosas, parques vacíos y adolescentes buscando cualquier excusa para escapar del aburrimiento. Entre ellos está Alexander, un chico callado, curioso y algo distante. Su vida es una rutina sin demasiada emoción, pasar tiempo con sus amigos, ayudar en casa y mirar el mundo desde cierta distancia, como si estuviera esperando algo que todavía no sabe nombrar. Todo cambia cuando reaparece en su vida Elías, un chico que había conocido años atrás y que ahora regresa al pueblo para pasar las vacaciones. Elías es distinto a Alexander en todo, espontáneo, seguro de sí mismo y con una energía que parece encender cada lugar al que llega. Desde el primer reencuentro hay una chispa silenciosa entre ellos. No es algo que digan en voz alta, ni algo que sus amigos noten de inmediato, pero está ahí, en las miradas que se sostienen un poco más de lo normal, en las sonrisas nerviosas, en esa sensación de que todo está a punto de cambiar aunque ninguno sepa cómo. En un verano que prometía ser como cualquier otro, Alexander y Elías están a punto de descubrir algo que no esperaban, que a veces el primer amor llega sin avisar y que reconocerlo puede ser el paso más valiente de todos. Cuando Alexander y Elías se vuelven a ver, al principio es extraño. Han pasado años desde que compartieron tardes de juegos en el mismo pueblo, cuando eran apenas niños corriendo por las calles y escondiéndose entre los muelles. Ahora son adolescentes, con vidas distintas y aunque se reconocen, también se sienten diferentes. Ese primer día hablan poco, más por timidez que por falta de ganas, pero hay algo en sus miradas que lo dice todo, una mezcla de nostalgia y curiosidad, como si intentaran reconocer en el otro a ese amigo de la infancia y al mismo tiempo conocer a la nueva persona que tienen enfrente. Con los días, la incomodidad desaparece. Empiezan a pasar más tiempo juntos, largas caminatas por la costa, partidos improvisados con amigos del pueblo y tardes tranquilas en el parque donde se ponen al día sobre lo que ha sido de sus vidas. Alexander cuenta cómo la ciudad puede ser ruidosa pero solitaria. Elías habla de lo difícil que fue quedarse en el pueblo mientras todos parecían seguir adelante. Y en medio de esas conversaciones simples, algo empieza a cambiar. Los silencios ya no pesan, se sienten cómodos, las risas surgen más fáciles, los gestos, un empujón en broma, una mirada sostenida, un «te extrañaba», dicho sin decirlo, comienzan a tener un significado nuevo. Alexander empieza a notar cosas de Elías que antes no veía. Su forma de hablar cuando se emociona, la manera en que siempre intenta hacer reír a los demás, cómo parece ver el mundo con una libertad que a él le falta. Y Elías, por su parte, encuentra en Alexander una calma que no sabía que necesitaba. Alguien que lo escucha de verdad, sin juzgarlo. Lo que para los demás parece solo el regreso de una vieja amistad, para ellos se está convirtiendo en algo más profundo. Todavía no lo nombran, quizás porque no se atreven, quizás porque ni ellos lo entienden del todo, pero el primer amor ya se está formando en silencio. Los días pasan y el pueblo costero se convierte en su propio universo. Las calles tranquilas, el olor a sal en el aire y el sonido constante de las olas crean un escenario donde Alexander y Elías empiezan a redescubrirse de verdad. Sus rutinas se transforman sin que ellos se den cuenta. Al principio solo eran paseos cortos, una caminata por el muelle, un rato en la cancha de fútbol, tardes riéndose de anécdotas de cuando eran niños. Pero poco a poco, esos encuentros se vuelven más largos, más íntimos. Ya no necesitan hablar todo el tiempo, se entienden con miradas, con gestos pequeños que nadie más nota. Empiezan a tener su propio lenguaje, bromas internas que solo ellos entienden, silencios que no incomodan, momentos donde el mundo parece desaparecer y solo existen ellos dos. Elías, con su personalidad extrovertida, arrastra a Alexander a hacer cosas que nunca haría solo. Lanzarse al agua helada del mar al atardecer, trepar a los tejados para ver las estrellas, perderse por calles que ni recordaban. Y Alexander, más tranquilo, le ofrece a Elías algo que él no había sentido antes, un espacio seguro para ser él mismo, sin tener que demostrar nada. En esas tardes frente al mar, empiezan a hablar de cosas que no habían compartido con nadie. Alexander confiesa que siempre se sintió distinto, como si viviera en un lugar que no terminaba de entenderlo.
Elías, en voz baja, admite que también ha sentido lo mismo, que a veces cree que no encaja en el pueblo, que hay cosas que nunca se ha atrevido a decir en voz alta. No se dicen nada explícito, pero los sentimientos empiezan a asomar en los detalles, en cómo sus miradas se alargan un segundo más de lo normal, en cómo buscan excusas para tocarse, un empujón en broma, un saludo que dura demasiado, en cómo sonríen al recordar el día cuando no están juntos. Mientras el verano avanza, lo que comenzó como nostalgia se transforma en algo nuevo. Y aunque ninguno lo nombre todavía, ambos saben que lo que sienten ya no es solo amistad. El verano sigue avanzando, pero para Alexander y Elías ya no es un verano cualquiera. Algo cambió en esos paseos al atardecer, en esas charlas frente al mar y en esos momentos donde el silencio decía más que cualquier palabra. Cada día que pasa, la conexión entre ellos se vuelve más fuerte y también más difícil de esconder. Los amigos del pueblo empiezan a notar que están siempre juntos, que desaparecen durante horas, que se buscan con la mirada en medio de cualquier grupo. No hacen comentarios directos, pero los murmullos y las risas a medias empiezan a rodearlos. Alexander siente la presión del entorno, pero lo que más lo confunde es lo que siente por dentro. Nunca antes había experimentado algo así, ese nerviosismo en el estómago cada vez que Elías lo mira, esa necesidad de querer pasar todo el tiempo posible a su lado. Por primera vez entiende que no es solo amistad, y ese descubrimiento lo asusta tanto como lo emociona. Elías, aunque más extrovertido, también está en conflicto. Se siente libre con Alexander, como si pudiera mostrarse tal cual es, pero al mismo tiempo le cuesta aceptar lo que empieza a sentir. En un lugar pequeño como ese, donde todos se conocen, ser diferente puede convertirse en un peso enorme. Una tarde, en uno de sus paseos por la playa, ocurre un momento que lo cambia todo. Se sientan en la arena mirando el horizonte. Hablan poco. Las olas golpean suavemente y el viento sopla frío. Elías dice algo que deja a Alexander sin palabras. Cuando te fuiste, de niños, pensé que no volveríamos a vernos. Y ahora que estás aquí otra vez, siento que no quiero que te vayas nunca. Alexander lo mira, sin saber cómo responder. Hay un segundo en el que el tiempo parece detenerse. Sus ojos se encuentran, ninguno se aparta, y aunque no dicen nada más, ese instante lo dice todo. Es el momento en que ambos entienden que lo que sienten es mutuo. Todavía no hay confesiones abiertas ni declaraciones dramáticas, pero el peso de ese silencio compartido es tan intenso que ya no hay vuelta atrás. Su amistad se ha convertido en algo más profundo, algo que los marcará para siempre. Tras ese momento en la playa, algo cambia para siempre entre Alexander y Elías. No necesitan hablarlo, no hacen falta confesiones explícitas, pero en cada gesto, en cada risa compartida y en cada silencio, ambos saben que cruzaron una línea invisible. Los días que siguen son diferentes. Pasean por el pueblo como si el mundo fuera solo suyo. Se escapan al muelle al amanecer para ver cómo el sol pinta el agua de tonos naranjas y dorados. Descubren rincones secretos en la costa, cuevas escondidas, casas abandonadas que convierten en su refugio temporal. Cada lugar se vuelve especial porque lo comparten juntos. La conexión entre ellos se vuelve más fuerte y más evidente. Los amigos del pueblo empiezan a notar que ya no son solo viejos amigos poniéndose al día. Hay algo más, miradas largas, sonrisas cómplices, una cercanía que los demás no pueden explicar pero que intuyen. Los rumores empiezan a circular, suaves pero constantes, y Alexander y Elías empiezan a sentir el peso del entorno. Sin embargo, no dejan que eso los detenga. Por primera vez en sus vidas se sienten libres, libres de ser ellos mismos, libres de no esconder lo que sienten cuando están a solas. Es un verano donde cada día cuenta, porque ambos saben que no durará para siempre. Y esa conciencia hace que cada momento sea más intenso. Los paseos se hacen más largos, las charlas más difíciles de sostener. Hablan de sus miedos, de lo que esperan del futuro y de lo difícil que será volver a sus rutinas cuando el verano termine. Elías, que siempre pareció tan seguro de sí mismo, confiesa que teme perder a Alexander una vez que se vaya. Alexander, más callado, admite que por primera vez en su vida siente que pertenece a un lugar, y ese lugar es Elías. Pero mientras ellos viven su verano, el mundo exterior no se detiene.
Las familias empiezan a preparar el regreso a la rutina, los adultos hacen planes para después de las vacaciones y el pueblo sigue con sus comentarios en voz baja. Y aunque intentan ignorarlo, la cuenta regresiva hacia la despedida ya comenzó. Ese conocimiento silencioso hace que todo sea más valioso y más doloroso a la vez. Saben que lo que están viviendo es irrepetible. El verano que parecía interminable empieza a mostrar sus primeras grietas. Las maletas se preparan en silencio, los adultos hacen planes para volver a la rutina. Y Alexander y Elías, aunque intentan ignorarlo, saben que el tiempo juntos se está acabando. Lo que para ellos es magia, para el pueblo empieza a ser un rumor imposible de esconder. Los amigos de Elías, que antes se limitaban a bromear, ahora lo confrontan abiertamente. ¿Por qué pasas tanto tiempo con él? ¿Ya no eres como antes? Sus comentarios cargados de malicia golpean a Elías más de lo que admite. Alexander también lo siente. En las reuniones familiares percibe las miradas de sus padres, las preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿Con quién pasas tanto tiempo? ¿Por qué siempre desapareces? La presión crece cada día, como si el pueblo entero quisiera arrancarles el pequeño refugio que habían construido en la orilla del mar. En medio de esa tensión, los dos buscan más que nunca los momentos a solas. Caminan kilómetros por la playa hasta perderse de la vista de todos. Se sientan en la cabaña abandonada que se volvió su santuario, donde pueden reír, hablar y ser quienes son sin miedo. Pero incluso en ese refugio, la realidad se cuela. Elías empieza a preguntarse si lo que sienten sobrevivirá más allá del verano. Alexander, más silencioso, teme que este sea solo un recuerdo para Elías cuando todo termine. Una noche, en el muelle, la presión explota. Elías, frustrado por los comentarios del pueblo y asustado por el futuro, pregunta en voz baja: ¿qué va a pasar cuando te vayas? Alexander no tiene respuesta. El silencio que sigue es pesado, no porque no haya amor, sino porque ambos saben que el amor no siempre basta para detener el tiempo. Se quedan mirando el agua, las luces del pueblo reflejadas en el mar. No hay promesas imposibles, no hay discursos heroicos, solo la certeza de que lo que están viviendo es real, aunque el mundo nunca lo entienda. Y mientras la brisa fría de la noche los rodea, saben que el final está cerca, un final que nadie pidió, pero que no pueden evitar. El final del verano ya no es una idea abstracta, es real. Se siente en las conversaciones cortas de los adultos, en las maletas apiladas junto a la puerta, en los silencios que se alargan demasiado. Alexander sabe que su familia partirá en la mañana, Elías lo sabe también, es su último día. Desde temprano, ambos buscan pasar cada segundo juntos. Caminan por todos los lugares que se volvieron suyos, el muelle donde se reencontraron, el parque donde hablaron por primera vez como adolescentes, la cabaña que se convirtió en refugio. Cada paso es una despedida silenciosa, un intento de grabar esos recuerdos para que no se borren con el tiempo. El pueblo, que alguna vez fue un telón de fondo, ahora se siente lejano. Los murmullos, las miradas inquisitivas, todo desaparece en ese día final. No importa lo que digan los demás, lo único que importa es lo que tienen ahí, en ese instante, bajo el cielo azul que pronto será solo memoria. Por la tarde llegan a la playa. El sol empieza a caer y pinta el mar de tonos naranjas y rosas. Se sientan en la arena, uno junto al otro, en silencio. No hay bromas, no hay risas nerviosas, solo calma, y un peso en el pecho que ninguno puede nombrar. Elías rompe el silencio primero. No quiero que esto termine. Alexander baja la mirada. Sus palabras son sinceras, pero cargadas de impotencia. Yo tampoco, pero no sé cómo hacerlo. Es entonces cuando el silencio dice más que cualquier discurso. Se miran, y en esas miradas está todo: el cariño, el miedo, la nostalgia de algo que todavía no terminó, pero que ya se siente perdido. No necesitan prometerse nada, saben que lo que vivieron fue real, aunque el mundo no lo entienda, y aunque el tiempo no los espere. Pasan las últimas horas bajo las estrellas, hablando poco, recordando mucho. Cada gesto, cada roce,
cada mirada es un intento de decir gracias sin palabras. Cuando la noche termina, ya no hay vuelta atrás, es momento de despedirse. En la puerta del auto, con las maletas cargadas, Elías se queda quieto. Alexander sube sin mirar atrás, porque sabe que si lo hace no tendrá fuerza para irse. Elías observa mientras el coche se aleja, hasta que solo queda el polvo en la carretera y el sonido del mar de fondo. Y ahí, en esa orilla vacía, empieza el recuerdo que los acompañará toda la vida.